Masejet Baba Batra Daf Kuf Memhet Amudalev 148a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Como ya vimos anteriormente varias veces, principalmente en la clase anterior, un shrimera, una persona que está muriendo, una persona agonizando, la halajá es que si quiere entregarle, quiere darle, adquirirle algo a favor de alguien, no es necesario que haga un maaseh kinyan, que haga una acción de adquisición, sino el hecho, el simple hecho que lo dijo, lo sacó de su boca, ya recae y es suficiente. Bien, la Guimara nos dice lo siguiente: Amar Rav Nachman, Shri Mera Sheamar Yadur Peloni Bebait Ze, Yochal Peloni Perot Dekel Ze, Lo Amar Klum. Ad Sheyomar Tenu Bait Ze Le Ploni Veyadur Bo, Tenu Dekel Ze Le Ploni Veyochal Perotav. Nos dice Rav en nombre de Rav Nachman, a pesar que lo que dice Shri Mera recae automáticamente e inmediatamente, sin embargo, si el Shri Mera dijo, quiero que fulanito viva en mi casa, o quiero que fulanito coma y le pertenezcan los frutos que van a salir de este árbol, no recae. ¿Por qué? En el caso que dice que quiero que fulanito viva en mi casa, vivir no es algo tangible. Para tú poder adquirir algo tiene que ser algo tangible, y vivir no es tangible. Y en el segundo caso que le dice, quiero que reciba fulanito las frutas que van a salir en un futuro del árbol, a pesar que es algo tangible, pero no existen todavía. Y ya que es davar shelo bala olam, algo que todavía no ha llegado al mundo, no puedes adquirirlo a favor de otra persona. A menos que el shrimera dijo, otra vez, shrimera es suficiente que diga, pero en estos casos no sirve por la razón que explicamos, a menos que diga, denle a fulanito esta casa para que viva, o denle a fulanito este árbol, esta palmera, para que tenga las frutas. Que ahí, en el caso de la casa, pues está dando la casa, es algo tangible, entonces recae. En el caso del árbol, no hay frutas, pero le está dando que el árbol, la palmera, que va a traer después frutas. En ese caso sí recaería. Así dice aquí en Raba en nombre de Rav Nachman. Dice la Gemara, le membra de Saba Rav Nachman, milta deita bebarita beshrimera de leita bebari, leita beshrimera. Amar Rava, amar Rav Nachman, shrimera sheamar tenu alvaati leploni alvaato leploni, veafalgav de leite bebari. Rapapa amar hoil veyoresh yorsha. Rabajabre de Rabika amar halvaa ita bebari. Veje de Rabuna amar Rav. De amar Rabuna amar Rav, mané li beatcha teneu leploni. Bemamach loshtam kana. Dice la Gemara lo siguiente: podemos aprender de lo que dijo Rava en nombre de Rav Nachman, o sea, podemos aprender de Rav Nachman que lo que sirve y lo que aplica en una persona saludable, sana, aplica también en un shrimera. Sí, hay una diferencia, que el barí tiene que hacer kinyan, y el shrimera, el hecho que lo dice, es suficiente. Pero lo que sirve con un kinyan en un barí es lo que sirve en un shrimera a través de las palabras. Y si no sirve en barí, no sirve en shrimera. Y es por eso que Rav Nachman nos dijo que cuando es algo no tangible, vivir, o algo que no ha llegado al mundo, frutas que son tangibles pero no han llegado al mundo, no recae. ¿Por qué no recae? Porque efectivamente en una persona barí, aunque hagas kinyan, no recae. Entonces en un shrimera, que verbal sirve, listo, verbal sirve, pero tiene que ser tangible y que esté en el mundo, como un barí. Así podemos ver. Pero esto no me cuadra, porque el mismo Rava en nombre de Rav Nachman, nos dice en otro lado lo siguiente: un shrimera que dice sobre vamos a decir que shrimera es un prestamista, un prestatario. El prestamista ahorita es shrimera, pero el préstamo que había hecho es milve al pe. ¿Qué es milve al pe? Un préstamo verbal, no hay un documento, no hay un shtarjov, ¿sí? Y viene el shrimera, que con verbal es suficiente, viene y dice a los presentes, quiero que le den, quiero traspasarle esta deuda verbal a fulanito. ¿Sirve o no sirve?
sirve. Pero en una persona barí, aunque haga quinián, lo que tú quieras, si viene y traspasa un milve al P, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no hay nada. No hay un documento, el dinero no está, lo prestaste, no hay. Así dice el mismo Rav Nachman. O sea que Rav Nachman dice que sirve Shrimera pasar un préstamo verbal a otra persona, un préstamo verbal sin documento, y a pesar que en Barí no sirve. Dice la Gemara, vemos que aquí Rav Nachman dice que en Shrimera aplican cosas a pesar que no aplican en Barí. Dice la Gemara dos respuestas. La primera la dice Rav Papá. Dice, no, la razón que un Shrimera puede traspasar un préstamo verbal, definitivamente un préstamo con un documento obviamente se puede, porque estás pasando ¿qué? El documento. O sea, okay. Responde a papá, la razón que el Shrimera puede traspasar un préstamo verbal, o sea, un préstamo que no tiene documento, es porque ya que un préstamo verbal se puede heredar, o sea, el prestamista Shimon fallece, puede cobrar el préstamo ¿quién? El heredero. Entonces, si se pasa en herencia, pues también también sirve en Shrimera, porque como ya vimos antes, Shrimera, lo comparamos, tiene fuerza de herencia, como vimos en la clase anterior, Be'avará, Tatem, ¿sí? Entonces, ya que en herencia sirve, pues también en Yerushá, ya que en herencia sirve, pues también en Shrimera, que se compara con herencia, también va a servir. Entonces, es un caso que sale de la regla, sí, dice Rapapá, sí responde Rapapá. Pero normalmente, efectivamente, lo que aplica en Barí es lo que aplica en Shrimera. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta la dice Rabajá, hijo de Rabika. Dice lo siguiente. En realidad, hay un caso en Barí que se puede traspasar la deuda. A pesar que la deuda es verbal, hay un caso que sí se puede. ¿Cuál es el caso? Como dice Rabuná en nombre de Rab. Dice Rabuná en nombre de Rab. ¿Qué pasa si tenemos un prestamista y un prestatario? ¿Sí? El prestatario le debe 1,000 al prestamista. Y el prestamista le debe 1,000 a un tercero. O sea que el prestamista es también prestatario de otro. Dice Rabuná en nombre de Rab. En la presencia de los tres, Mahamach Loshtam puede venir y ¿qué? Decir. El prestamista, Shimón, que le prestó a Rubén, sabes que en vez de darme a mí los 1,000, dáselos a el tercero Leví. Y Caná recae. A pesar que es un préstamo verbal. Si se la llamará, ya que hay un caso, normalmente no, pero un caso en Barí que sirve, pues siempre podría servir en Shrimera. Entonces cuadra con la idea de lo que dijo Rav Nachman, que lo que aplica en Barí, aplica en Shrimera. Y esto aplica, por eso aplica también acá. Seguimos. Y vaya leu. Dekel lejado perotable a Germao. Mi shier me comperé, o lo shier. Intense lomar leajer, lo ave shiur, leatzmo, jutz mi perotav mao. Amar Rav Nachman, אם תמצא לומר, דקה לאחד ופירותיו לאחר, לא הווה שיעור מקומפרה, דקה לאחד ושיער פירותיו לפניו, שיער מקומפרה. מה איתמה? כל לגבי נפשה, בעין יפה משייר. Acabamos de ver que un shrimera, a pesar que no es necesario que haga un maaseh kinyan, ¿sí? No es necesario que haga una acción de adquisición, sino suficiente que diga, y ya con eso recae. Sin embargo, no puede un shrimera decir las frutas que salgan de una palmera le pertenecen a, por decir, shrimera no puede decir la fruta que salga de una palmera le pertenezca a mi compañero Reubén. ¿Por qué? Porque las frutas no están en el mundo. ¿Qué si va a servir? Que diga, a pesar que lo dice nada más verbal, que le da la palmera, que le da el tronco, que le da el árbol, que eso sí existe en el mundo, y ahí también va a adquirir las frutas que van a salir después, ya que el árbol es de Reubén. La Gemara tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si un shrimera, escuchen bien, un shrimera le da la palmera, cuando digo la palmera me refiero al tronco, ¿sí? Un shrimera le da la palmera a uno y las frutas que salen a otro. Por decir, Shimon shrimera le da la palmera a Reubén y las frutas que saldrán, ¿a quién? A Leví. La pregunta es si en este caso Leví sí recibe las frutas, sí adquiere las frutas a pesar que no están en el mundo. Porque aquí es diferente. Y la Gemara explica que podría ser diferente porque puede ser que ya que le entregó todo, nos regaló todo, la palmera a Reubén y
las frutas que salgan a Leví. Entonces, ya que regaló todo, puede ser que mantuvo el lugar de las frutas, de donde salen las frutas, a favor, ese lugar que sí existe, a favor de Leví. Entonces recae. O por otro lado podemos decir que no, que la palmera toda se la dio a Reubén y ya que no hay nada tangible, nada en el mundo que le está dando a Leví, pues no recae. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara agrega sobre esta duda, también si queremos decir que cuando en este caso le dio Shimon el Shimera a Reubén la palmera y a Leví las frutas, no le deja el lugar de las frutas, no le deja el lugar de donde están las frutas a Leví y por ende las frutas no las adquiere Leví. Todavía podemos tener la siguiente duda: ¿qué pasaría si Shimon el Shimera le regala la palmera a Reubén y él mismo se queda con las frutas? Dice, te regalo la palmera, pero las frutas son mías. En este caso puede ser que ya que se está quedando el mismo, es más abundante con el mismo y no se queda solo con las frutas que saldrán, que no recaería, sino también con el lugar de las frutas y también recaería. Dice Rabban Bar Nachman, responde la Gemara, también si decimos en la primera duda que cuando uno regala la palmera a Reubén y las frutas a Leví, no le deja un lugar en el árbol a Leví, sino nada más las frutas que saldrán y por lo tanto no recae, pues en un caso que le regala la palmera a Reubén y él se queda con las frutas, ahí sí decimos que ya que son de él, uno es mucho más abundante y quiere que recaiga, para que recaiga la de él, se deja para él que no nada más las frutas, sino también el lugar donde están las frutas, que eso sí existe y por lo tanto recae la adquisición, las frutas siguen siendo de Shimon. Muy bien. Seguimos. Amale Rabbi Abba le Rabashe. Anana de Rabbi Shimon ben Lakish matninan lah. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, המוכר בית לחברו ואמר לו על מנת שדיוטה עליונה שלי, דיוטה עליונה שלו. היא באה אלהו בית לאחד ודיוטה לאחד. מהו? מיה ושיעור או לא? אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחד ושיעור, חוץ מדיוטה מהו? אמר רב נחמן, אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטה לאחד ושיעור, חוץ מדיוטה ושיעור. ואליבא דרזביד דאמר שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא עלמא כיוון דשייר דיוטה, מקום זיזין המשייר. חנוה כיוון דאמר חוץ מפירוטה, מקום בפרשייר. Viene Rabbi Abba y le dice a Rabashe que ellos tenían otra versión sobre lo último que dijimos. Lo decían, este análisis último lo decían sobre otra cosa. ¿Sobre qué cosa? Escuchen bien, dice Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dice, ¿qué pasa? Una persona tiene una casa y la casa tiene dos pisos. Tiene el piso de la casa y tiene la azotea, segundo piso, ¿sí? Y viene Shimon y le vende la casa. Cuando digo la casa me refiero al primer piso, ¿sí? Le vende la azotea, vende la casa a su compañero, por decir, Reubén. Y le dice, te vendo la casa, pero con condición al menat, que la diutá, la azotea, el segundo piso, quede para mí. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, la halajá es que la casa pertenece a Reubén y el segundo, la azotea, pertenece a Shimon, sigue perteneciendo a Shimon. Así dice Rabbi Shimon ben Lakish. Adelanto de una vez de que la Gemara, cuando trajimos esto que dijo Rabbi Shimon ben Lakish en Samejales, página 61a, la Gemara preguntó, esto es obvio, obviamente, ¿cuál es el Hitush de Rabbi Shimon ben Lakish? ¿Qué nos quiere enseñar? La Gemara explicó que el Lakish no quiere decir algo adicional. ¿Qué nos quiere decir? Hay una explicación ahí de Rav Zevid, ¿sí? La vamos a ver ahorita también. Rav Zevid dice que nos viene a enseñar que aquí estamos hablando de un caso que le vendió la casa y el casa también tenía un patio. O sea que al comprador, a Reubén, no le vendió nada más la casa, el primer piso, sino también el patio. Y le dijo, pero con condición que la azotea sea para mí. Y después quiere venir el de la azotea y sacar unas vigas sobre el espacio aéreo del patio. Entonces uno hubiese pensado que no puede, porque todo eso pretende, ya que le dijo, con condición de que la azotea sea para mí, decimos de que se queda con el derecho, se deja el derecho, Shimon el dueño, de sacar vigas en la azotea hacia el espacio aéreo del comprador Reubén, ¿sí? Así nos dice Rabbi Shimon ben Lakish. De todas maneras, bien la Gemara, y según esta versión, trae la duda que teníamos antes, pero sobre esta versión. ¿Qué pasa si una persona no vende, sino le regala, matnat bari, no shimera, regala con adquisición todo, ¿sí?
Shimón le regala a Reubén el primer piso de una casa y se queda él con la azotea del segundo piso. ¿Sí? Y estamos hablando cuando, como en el mismo caso antes, cuando le da el primero, le da a Reubén, ¿sí? No el primero, a Reubén, le da el primer piso, el primer piso de la casa y también ¿qué? El patio. ¿Sí? La pregunta es si en este caso que le regaló, decimos que se mantiene el derecho del espacio aéreo o no. Cuando regala, cuando es venta, vimos, pero cuando regala, ¿qué pasaría? Sigue siendo la Gemara. Y también si queremos decir que no está dejándose el derecho, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando le regala la casa y le dice claramente, Chutz midiyotá, menos el piso de arriba? O sea, el primer caso es le regala solo el piso, pero no dice menos lo de arriba. Le regala solo el piso del patio, ¿sí? La pregunta es si en este caso decimos que, obviamente se queda con la segunda parte porque no el segundo piso, porque no lo regaló, no lo mencionó, pero nos dice la Gemara, tenemos dudas si tiene el derecho de usar el espacio aéreo. Sigue siendo la Gemara también, si decimos que no tiene el derecho, ¿qué pasaría cuando Shimón le regala a Reubén el primer piso con el patio, pero le dice claramente menos la azotea, menos el segundo piso? Responde Rabba en nombre de Rab Nachman, también si decimos en el primer caso de que no se mantiene con el derecho del espacio aéreo, en el segundo caso que le dice claramente te regalo el primer piso del patio menos la azotea, ahí decimos que ¿qué? Que sí se mantiene con el derecho. ¿Y de dónde lo sacamos? De Ras David, que dijo Ras David que si una persona vendió algo a alguien y le dijo el primer piso a alguien y le dijo menos al menat, con condición de que yo me quedo con la azotea, ¿qué le viene a decir? Obvio, no sé qué le viene a decir, que se quede con el espacio aéreo aquí también. Seguimos. אמר רב יוסף בר מניום אמר רב נחמן שכי מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אם ימחלק מת קנו כולם עמד חוזר בכולם אם בנמלח קנו כולם עמד פרדון אם בנמלח מת קנה כולם עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמה היונקה מאין והדר יהיב סתם דשכיב מרע מדק דייק והדר יהיב. Escuchen bien, Rapota. Ahorita la Gemara vuelve a lo que vimos en la Mishnah. Vimos en la Mishnah hace dos clases, Afkuf Menvava Mutbet 146b, un shrimera. Un shrimera. Un agonizante. Dijimos que no es necesario más equinián, todo suficiente que verbal, ¿sí? Que viene y regala todos sus bienes a un compañero. Por decir Shimon Shimon regala todo a Reubén, todo, no se queda con nada. Y después Nes, milagro, se cura. ¿Se puede retractar o no se puede retractar? Se puede retractar. ¿Por qué? Porque regaló todo. Analizamos la intención de él y decimos, ¿por qué regaló todo? Porque seguro se iba a morir. Pero entonces ahorita que se curó, su intención no era darlo. Entonces queda cancelada el regalo. Todo esto es cuando que regaló todo. Pero si regaló mucho, el 99%, 95% y se quedó con una parte, Shimon Shrimera, ahí, aunque al final se cura, no se anula el regalo y el 95% que regaló recae. ¿Por qué? Porque el hecho que se quedó con un poco es porque dice, mira, puede ser que me cure. O sea, que tuvo en mente cuando regaló que puede ser que se cure. Analizamos su intención. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Dice Rabbi Yosef bar Maniume en nombre de Rab Nachman. Un shrimerá que escribe todos sus bienes a otras personas. Escribe, da, ¿sí? Y lo reparte. Le da un poquito a Shimon, el shrimerá, le da un poquito a Reubén, un poquito a Leví, un poquito a Yehudá, un poquito a Isahar, un poquito a Zebulún, entre todos. Tenemos que ver, dice Rabbi Yosef bar Maniume en nombre de Rab Nachman, ¿cuál fue su intención lejatejila al principio cuando estaba repartiendo? Si distribuyó todo, seguido le dio a uno, después no seguido a la vez, sino a uno y al otro, inmediato después al otro, así le dio entre todos, está dando ¿qué? Todos sus bienes. Entonces va a aplicar lo que vimos en la Mishnah, que si murió, pues recae, pero si al final se curó, todo se cancela. ¿Por qué? Porque vemos cuál fue su intención y ya que repartió todo, a pesar que no lo dio todo
en una sola estipulación, en una sola declaración, pero dio todo seguido. Primero le dio uno, después le dio al otro, después le dio al otro. Dio todo. Cuando es todo, como dijimos en la Mishnah, si muere, recae. Si al final se recupera, se anula el regalo. Pero sin imlaj, ¿qué es dimlaj? Si al principio vemos que en verdad su intención era dar una parte, por decir solo 80% de sus bienes, y después parece que se retractó y dio también los 20%. Pero al principio de su hecho, de sus acciones, vimos que quería dar solo 80%. Ya voy a decir cuál es el caso. De una vez digamos el caso. Por ejemplo, cuando repartió ya un 80% de sus bienes, lo repartió, le dio un 10% a uno, un 10% a otro, 40, lo que sea, lo repartió. Y después de repartir los 80%, se quedó en silencio y paró. No regaló. Antes estaba regalando seguido. Y ahorita paró. Paró de repartir. Se mashma que qué. Que no quiere regalar más. ¿Sí? Pero después de un día o después de 2 horas, ¿sí? No después de un día, después de media hora, se retracta y ¿sabes qué? También, 20% para ti. Aquí aparentemente vemos que ¿qué? Vemos de él que en principio quería repartir solo ¿qué? 80%. Después paró, se quedó en silencio. Y después dio los otros 20%, o sea que después se retractó. O sea, en este caso, dice Rabbi Yosef Bar Baniu Ben Omer Nachman, ¿qué pasa? Si se murió, pues obviamente todo recae. Y si se curó, de los 80% no se puede retractar. Porque cuando los dio, pensó solo en 80 y no los 20. Y de los últimos 20, sí se va a poder retractar. Así dice Rabbi Yosef Bar Baniu Ben Omer Nachman. Bien, le me pregunto un segundo, pero esto no me cuadra porque todo eso está basado, todo lo que acaba de decir Nachman está basado en que cuando acabó de repartir, el ejemplo que dimos, 80%, se repartió seguido y después se quedó en silencio y después repartió los otros 20%. Entonces por eso entendemos que el hecho que estuvo en silencio es porque quería dar solo 80 y después se retractó y dijo también los 20 los quiero dar. Así lo entendimos. Dice, ¿quién te dijo? Puede ser que la razón que se quedó callado por media hora, 20 minutos, es porque desde un principio en verdad tenía intención de ¿qué? De dar todo. Solo que repartió 80, ahorita quería pensar a quién le da los otros 20. Pero no es que al principio solo pensaba 80 y después se retractó. No, desde un principio pensó dar los 100. Y si es así, cuando se recuperó debería ser que todo queda cancelado. Dice la hermana, no, Shimera que reparte, tiene bien pensado lo que dice. No existe que empieza a repartir. ¿Y los 20 qué? Déjame pensar. No, cuando ya el Shimera reparte está bien justito lo que va a repartir. Lo tiene bien claro. Entonces cuando paró después del 80% de repartir, o también aplicaría en 50, 60, cuando paró, es porque no pensó en eso. No tenía pensado en darlo. Entonces se retractó. Entonces se respecta al primer 80%, seguro recae. ¿Por qué? Porque cuando pensó dar eso, lo pensó dar todo. Y los últimos 20%, cuando se curó, sí se regresan y se anulan. Seguimos. Amar Rabajá Bar Baniu Memar Rab Nachman. שכין מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן, שמא יש לו נכסים במדינה אחרת. ואלא מתיתין קטן אם לא שייר קרקע כלשהו אין מתנתו קיימת, איך היא משכחת לה? אמר רב חמא, ואומר כל נכסי. אמר רב אשי אמר, במוחזק לן דלת לה. Viene Rabajá Bar Baniume y dice en nombre de Rab Nachman la siguiente alajá. O sea, Rab Nachman dice otra alajá, básicamente. Un shchimera que da y escribe para que quede como prueba, pero no hay más, no es necesario más de Kinyan, ¿sí? Todos sus bienes que nosotros sabemos que tiene 2 edificios, sabemos que tiene 2 casas, lo da a otros. Shimon Shchimera le da regalo a Reubén, a Leví, Yehudá y Zahar. Todos los bienes que nosotros sabemos que él tiene, los da. Y después se curó. ¿Cuál es la alajá? No recae. Dice Rab Nachman, recae. No puede pedirlo de vuelta. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que esos son todos los bienes que tiene? Esas 2 casas y esos 2 edificios. Puede ser que tiene más cosas. Y no lo regaló. Entonces no regaló completo. Si no regaló todos sus bienes, decimos que aunque se cura después, si dejó algo por fuera, aunque se cura después, recae. ¿Por qué entonces dice Rab Nachman recae? Porque no sabemos, pero sospechamos que hay otros bienes que no regaló. Se aplica la alajá que cuando no regala todo, recae, aunque se curó después.
Pregunta la hermana, entonces, según eso que acaba de decir Nachman, no entiendo la Mishnah. ¿En qué caso va a aplicar la ley de la Mishnah? ¿Qué dijo la Mishnah? Que cuando regaló todo a otros y no dejó nada y al final se curó, no recae. Puede ser que tenga otro viene por otros lados. Dice la hermana dos respuestas. Dice Rav Hamá, la primera respuesta es Rav Hamá. La Mishnah está hablando en un caso que la persona, el Shrimera dice, Kol Nehasai, todos mis bienes van para fulanito, fulanito y fulanito. O sea, en una declaración da todo a todos. Entonces está dando todo. Kol Nehasai, todos mis bienes, los estoy dando a todos. A diferencia de Rabajal, está dando un caso que viene el Shrimera y dice, te regalo el edificio a ti, el otro edificio a ti, la casa a ti, la casa a ti. Y según lo que nosotros sabemos, sí, eso es todo lo que tiene, pero puede ser que haya otra cosa más. Por eso sospechamos, no está claro, y por eso es que en ese caso, si se cura al final, sí, sospechamos que hay otras cosas y por lo tanto recae. Segunda respuesta dice Maba Rabashe, de que en la Mishnah estamos hablando en un caso que tenemos una hazaka, una presunción, nos consta, no es presunción, no es que nos consta, es casi. O sea, según lo que siempre entendimos, sabemos de que él tiene en su vida únicamente 2 edificios y 2 casas. Entonces, aunque lo hizo separado y todo, pero es Hazaká, tenemos acá que eso es todo lo que tiene, pues si lo regaló y al final se curó, se anula. A diferencia de Rav Nachman, está hablando en un caso que no sabemos si es todo lo que tiene. No tenemos una Hazaká que es todo lo que tiene. Entonces tenemos que sospechar que hay otra cosa más y por lo tanto, aunque se curó, tenemos que sospechar que sigue establecido el regalo que dio y no sigue recayendo y no se cae el regalo. ¿Sí? Seguimos. Y va Eleu. Hazara b'miktzat, have hazara b'kula o lo. תשמע כולם לראשון, ומקצתם לשני, שני קנה, ראשון לא קנה. מה אליו? באמת, בשמת? לא, בשעמד. הכנה ממסתברא מדקתני סבא מקצתם לראשון, וכולם לשני, ראשון קנה, שני לא קנה. היא אמרת בשלמה, בשעמד משום אחי שני לא קנה, אלא היא אמרת בשמת, תרוויו לקנו. המלרבים אל הרבשי, ותאבנמי בשעמד, היא אמרת בשלמה, חזרה מקצתה וחזרה בכולה, היינו דשני מיד קנה. אלא אמרת חזרה מקצת ואבי וחזרה בכולה, נאבק כמחלק לאחד מנהו לא לקנו. והלכתה חזרה מקצתה וחזרה בכולה, רשע משכחת לה בשמת, בין שמת בין שעמד, סייפה לא משכחת לה, אלא בשעמד, כשעמד. Que escuchen la duda de la Gemara, tratemos de concentrarnos, es sencillo, pero hay que estar concentrados. La Gemara trae la siguiente duda. Un Shimera, por decir, se llama Shimon, que le da todos sus bienes, todos sus bienes. ¿A quién? A Reubén. Y después, antes de morir, sabemos que un Shimera, mientras que no ha muerto, puede retratarse del regalo que dio. ¿Sí? Entonces le dio todos los regalos a Reubén. Si él se retracta después, puede retractarse. No recae de inmediato, recae solo después cuando muera. Se puede retractarse. Se le dio todos los regalos a Reubén y después viene y le da, por decir, parte de los bienes de él, la mitad, a Leví. O sea que se retractó, seguro se retractó del 50%. La pregunta es si también se retracta. Al retractarse esos primeros 50%, ¿nos demuestra que también se retracta el 50% de los primeros o no? ¿Entendieron el caso? Lo repito. ¿Está claro? Lo repito, tomen otra vez. Shimon, Shimera, dice algo, recae. Le da todos sus bienes, recae cuando una vez muera, ¿sí? Le da todos sus bienes ¿a quién? A Reubén. Y después le da mitad de los bienes a Leví. O sea que se retractó respecto a los 50%. La pregunta es si ese retracto de parcial nos insinúa un retracto en todo o no. Si nos insinúa un retracto en todo, pues al final Rubén se va a quedar sin nada. Y si nada más parcial, pues Shimon se va a quedar con la parte, Leví se va a quedar con esa parte y Rubén con la primera parte. Para no hacer los 50%, para no confundirnos, hagamos 40-60. ¿Sí? Digamos que le dio todo a Shimon, le dio todo a Rubén, después le dio 40% a Leví. ¿Sí? La pregunta es si se retractó respecto a esos 40%, porque le había dado todo a Reubén. La pregunta es si el hecho que se retractó de Mixat en esos 40% también insinúa que se retractan los 60%, o esos 60% siguen siendo de Reubén.
Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Un shrimera que escribe todos sus bienes a una primera persona. Por decir, Shimón escribe a la primera persona llamado Reuben. Y después se retracta. El caso nuestro. Y viene Shimón y le da parte, un 40% de esos bienes, a Levi, a un segundo. Dice la baraita, escuchen bien. El segundo adquiere todo lo que le dio ¿quién? Levi, el segundo, adquiere todo lo que le dio Shimón, que son los 40%. Pero el primero, o sea, Reuben, el primer receptor, no adquiere nada. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Aparentemente el caso aquí es que al final Shimón murió, Shimera murió, y aún así que murió, nos dice la baraita que el segundo recibe los 40%, o sea, Levi recibe los 40%, y Reuben no recibe nada. ¿Por qué no recibe nada? Tenemos que decir que cuando se retractó los 40%, se retracta de todo y por eso no recibe nada. Aquí está la prueba. Dice la Gemara, no hay prueba. Porque la baraita puede ser que está hablando en un caso que al final el Shimera Shimón no murió, sino se curó. Y cuando la baraita nos dice que el primero no compra, ¿por qué no compra? ¿Por qué no adquiere? ¿Por qué no recibe el 60%? Porque cuando le dio al primero, ¿qué le dio? Le dio todo. Cuando le dio al primero, le dio todo. Le dio todo. Después, cuando le dio al primero, le dio todo. Entonces, cuando se cura, se anula todo. Por eso no recibe nada. Entonces, no hay prueba. Este de te va a traer una prueba. O sea, no hay prueba para traer esta varita una prueba porque toda la prueba está basada en que murió Shimera. Puede ser que el caso es que Shimón, el Shimera, se mejoró. Entonces no hay prueba para nuestra duda. Y te voy a traer una prueba que el caso de la baraita es, no nada más que podemos decir de que el caso es que se mejoró, sino te voy a traer una prueba que así cuadra, que se mejoró. Entonces no hay prueba para la duda que teníamos antes. ¿Cuál es mi prueba? Porque en la segunda parte de la baraita está escrito, ¿qué pasa si el Shimera, Shimón, le dio a Reuben no todos los bienes? Le dio 60%. De un principio cuando le dio, ¿qué le dio? 60%, no todo, nada más 60%. Y después le dio todo el resto, o sea, 40 ¿a quién? A el segundo, a Levi. Dice la baraita, el primero, o sea, Reuben, adquiere lo que le dieron. Y el segundo no adquiere nada. Será un segundo. Si el caso es que Shimón se mejoró, entiendo perfectamente. Por eso el segundo no adquiere nada, porque cuando le dieron al segundo, ¿sí? Era todo. Entonces todo, al final se curó, no recae. Y el primero que le dieron nada más 60 y quedó 40, aunque se curó, por eso recae. Pero si tú me dices, eso sí me dices si se mejoró, pero si tú me dices que el Shimera no se mejoró, sino que se murió, pues deberían de ambos adquirir. Entonces aquí vemos aparentemente que ¿qué? Que el caso de la varita es cuando se mejoró. Entonces no hay prueba para lo que queríamos decir antes. Así, la Gemara, no, entonces no hay prueba. ¿Sí? Se queda en duda si cuando uno se retracta parcial, si eso demuestra retracto en todo o no. Viene Rabbi y le dice a Rabashé un argumento. También si decimos que la baraita está hablando en un caso que un shrimera al final se mejoró, aún así podemos solucionar la duda que teníamos. ¿Por qué? Escuchen bien. ¿Qué dijimos? Que Shimera Shimón le dio, el primer caso de la baraita, le dio todo a Reuben y después se retractó del 40% y le dio ese 40% ¿a quién? A Levi el segundo. Y el caso es cuando Shimón, el Shimera, se mejoró y se curó. Y decimos que ¿qué? Decimos en ese caso que el primero no adquiere. ¿Por qué? Porque le dio todo, como dijimos, y cuando se recupera, cuando da todo, no recae, se anula. Y el segundo, sí, pero un segundo, ¿por qué el segundo sí recae? Aparentemente, si nosotros decimos que cuando se retracta parcial es un retracto completo, entiendo por qué el segundo recae. Porque al segundo le dio 40%, ¿sí? Y cuando le dio 40% se retractó de todo,
¿sí? Y le dio nada más parte. Entonces entiendo por qué cuando se recupera le pertenece al segundo. Pero si tú me dices que cuando una persona, un shrimera, una persona se retracta parcial, no se retracta completo, entonces sale que cuando le dio a el segundo, a Leví, el 40%, era todo. Porque no se retractó de los 60. Si tú me dices que al retractarse parcial no se retrata de lo completo, cuando le da 40% y se retrata del 40%, no se retrata de los 60, sigue siendo que todo, está dando todo. Entonces cuando se recupera, debería ser que ni uno ni otro debe adquirir, porque dio todo. Y la varita que me dice, no, el primero no adquiere, pero el segundo sí. El primero no adquiere, entiendo, porque le dio todo al principio, ahí seguro no sirve cuando se recupera. Pero el segundo, si tú me dices que retracto parcial no se considera retracto, entonces debería de ser que cuando se recupera, quedar anulado, porque dio todo. Porque no lo único que si tú me dices que retracto parcial no es retracto de todo, no que no se considera retracto de todo, que no se considera retracto de todo, sino nada más de esos 40%, se le diste. Shimón le dio, ahorita se retractó y le dio esos 40% a quién? Al segundo, a Leví. Pero los 60% sigue siendo de quién, no se retractó de eso, sigue siendo de quién, de Rubén. Entonces está dando todo, si se recupera debería ser que nadie lo adquiere. Y la varita que me dice, no, el segundo sí lo adquiere. Tenemos que decir que ¿qué? Que retracto parcial se considera retracto de todo. Entonces, y por eso es que el segundo adquiere. ¿Por qué? Porque cuando le da el segundo a Leví el 40%, se está retractando de todo y anulando el regalo completo y le está dando a Leví solo 40 y 60 no hay nada. Entonces, por eso significa que está dando parte y la otra parte no, se está quedando con algo. Y por eso cuando se recupera, aunque se recuperó, sigue recayendo el regalo y el regalo está en pie. Así se le ve. Entonces, sí podemos traer prueba de acá. La conclusión es, la halajá es que efectivamente la Gemara acepta esta prueba, que cuando una persona, por decir aquí en este caso, Shemera se retracta parcial, ¿sí? Se considera retracto de todo. Y es por eso que en el caso de Shemera, como dijimos, respecto al segundo sí lo va a adquirir aunque se recupere al final. Y, por lo tanto, la primera parte de la varita la podemos estudiar, ya sea que murió o ya sea que se recuperó, ambos. Y la segunda parte de la baraita, eso sí es seguro que, la segunda parte es seguro como se mejoró, como dijimos antes. Ok, seguimos. Y vaya leu. Igdish kol nechasav ve'amad ma'u. מיאמרינן כל לגבי הקדש גמרו מקנה, או דילמה כל לגבי נפשה לא גמרו מקנה. הפקיר כל נכסיו מהו, מיאמרינן כיוון דאף לעניים כעשירים, גמרו מקנה, או דילמה כל לגבי נפשה לא גמרו מקנה. חילק כל נכסיו לעניים מהי, מיאמרינן לצדקה ודאי מגמיר גמרו מקנה, או דילמה כל לגבי נפשה לא גמרו מקנה. תיקו. לישנא אחרינא הקדיש כל נכסיו מהו, הפקיר כל נכסיו מהו, חילק כל נכסיו לעניים מהו. תיקו. La Gemara trae una serie de dudas, de preguntas. Dice la Gemara lo siguiente. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando un shimera le da sus pertenencias, sus bienes, a personas particulares. Ahorita la Gemara bien nos dice qué pasa cuando un shimera da sus bienes, los saca de su potestad, pero no a personas particulares. El primer caso es cuando un shimera da todos sus bienes, no deja nada, todos sus bienes al Ekdesh, los consagra y al final se recupera. ¿Qué pasa en este caso? Podemos decir que todo lo que decimos que cuando da todo y al final se recupera, no recae, se anula, es nada más con una persona particular, pero cuando es Ekdesh, él siempre quiere, al Bet HaMikdash quiere donar, antes aunque se recupera, recayó. O podemos decir, no, al fin y al cabo, todo lo que es en su bolsillo, cuando se recupera y le perjudica a él quiere tenerlo, ya sea que es una persona particular o ya sea que es el Ekdesh. Primera pregunta. Segunda pregunta, también si decimos en Ekdesh, cuando una persona hace Ekdesh de todas sus cosas, no se puede retractar. ¿Sí? Si al final se recuperó, no se puede retractar. ¿Por qué? Porque cuando lo da el Ekdesh, ya es para Shemit Baraj, es abundante. ¿Qué pasaría cuando una persona le hizo Efker a sus bienes, a todos sus bienes? ¿Qué es Efker? Un shrimera, no una persona, estamos hablando aquí de un shrimera. Un shrimera que hace Efker todos sus bienes. ¿Qué es Efker? Renuncia al derecho de todos sus bienes, o sea, la deja sin dueño. ¿Sí? Y al final se recuperó. Se puede ser que en este caso, a pesar que no es para Ekdesh, pero ya que es no para alguien particular, sino para pobres, al igual que ricos, entonces
lo da. O sea, su intención es darlo aunque al final se recupere. O por otro lado podemos decir, mira, al fin y al cabo, si se recupera, ya que es algo que se beneficia o se perjudica a él, no tiene intención de hacerlo efker, en este caso, no es darlo a alguien, hacerlo efker. Tercera duda que la Gemara tiene es, ¿qué pasa cuando un shrimerá da todos sus bienes a pobres? A diferencia de efker, que es para pobres y ricos, quien sea que venga el primero lo agarra, esto lo da todo para tzedaká. Y al final se recupera. Podemos decir que ya que tzedaká lo da todo, al final que se recuperó, fue dado, no se puede retractar. A pesar que dio todo y se recuperó, no se anula, queda dado. O podemos decir, no, al fin y al cabo, si se recupera, él se va a perjudicar. Entonces su intención es siempre quedarse con él. La Gemara se queda en Teiku. En la segunda versión para todo esto, que no es así tan largo, sino es simplemente qué pasaría cuando una persona consagra sus bienes, qué pasaría cuando una persona se efkera todos sus bienes, no una persona shrimerá. Y qué pasaría cuando shrimerá da todos sus bienes para tzedaká, que es la misma idea, y la Gemara se queda en Teiku, o sea, se queda en duda en relación a todas estas últimas dudas que mencionamos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.